Sean bienvenidos nuevamente a este programa entre lo personal y lo profesional. Agradezco al Centro de Estudios Educativos Superiores para las Maestras y los Maestros de México por facilitarnos su plataforma digital para transmitir a través de YouTube en el canal Profe Dique, espacio de conversación, y Facebook en diferentes grupos y espacios. Hoy tenemos con nosotros a nuestro primer invitado de Europa, al reconocido escritor, investigador, formador, profesor de español, doctor Carlos Lomas. Carlos, bienvenido a tu programa. Antes de que iniciemos, me voy a permitir leer brevemente una semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Carlos Lomas García nace en Gijón, España, en 1956. Es doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto número 1 de Educación Secundaria de Gijón. Asesor de formación del profesorado en el Centro de Profesorado de Gijón, España, desde 1989 a 2010. Fue director de la revista Signos y en la actualidad es codirector de textos de didáctica de la lengua y la literatura como formador. Ha intervenido en diversos congresos, cursos, jornadas en España, Portugal, Brasil, México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Chile, República Dominicana, El Salvador y Colombia. Y tiene diversos ensayos. Pero bueno, podría pasar todavía bastante tiempo hablando del impresionante currículum del invitado del día de hoy, doctor Carlos Lomas. Pero vamos a seguir adelante ya que esta entrevista está hecha para que lo escuchen usted a él. Bienvenido y gracias, Carlos, por permitirnos entrar a la intimidad de tu hogar allá en Gijón, España. Sé bienvenido a tu programa. Gracias, Leandro. Buenos días en México. En España ya buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿En qué año Carlos Lomas hace su primer viaje a México y a qué vino en esa ocasión? Mira, yo viajé a México por primera vez en 1996, acompañado por mi esposa Amparo Tusón, que también es una persona que es, en fin, conocida y reconocida en el ámbito de la didáctica del lenguaje como profesora de la Universitat Autónoma de Barcelona y autora de diferentes libros sobre análisis del discurso y enseñanza del lenguaje y de la literatura. Y vine a un congreso a la UNAM, un congreso de pragmática, por tanto vine a un congreso de lingüística. Y he de decir, ahora que nadie nos oye, que no me interesó en exceso aquel evento y más bien me dediqué a callejear por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. También tuve la oportunidad de viajar a Oaxaca y a Puerto Escondido. Fue un viaje absolutamente inolvidable, pero que tuvo, por decirlo de alguna manera, una dimensión, si se quiere, más turística que profesional. Aunque claro que coincidí con tantas y tantas personas de México y ya digo, me tomé la libertad de tomarme unos tacos al pastor en las diferentes calles en torno a la Merced y a otros lugares del centro histórico de México. Cuando de verdad viajo a México es en 2002, cuando mi buena amiga y colega Isabel Gracida, profesora de los colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM, me invita a cursar unos talleres y algunas conferencias en la UNAM y en otros lugares. Recuerdo que intervine también en la SEP. Y recuerdo que fue la primera vez también en aquel viaje que viajé a Cuernavaca, desde donde me habla usted. A partir de ahí, prácticamente cada año he ido a México. Y México se instaló definitivamente en mi corazón. Hasta tal punto de que si quienes me están escuchando pudieran compartir conmigo unas horas en mi casa, verían cuán mexicana es mi casa en todos los órdenes, por la música que tiene, por la literatura, por la artesanía, por la iconografía. Y fíjense hasta qué punto, se lo puedo mostrar, ¿no? Ahí tienen, creo, un ejemplo bastante evidente de que no les miento. Y desde entonces me prendió México. Y algunos de los mejores momentos de mi vida y algunas de las personas a las que más quiero y a las que más aprecio vivir en México. Y desde entonces, como le digo, he viajado, pues, si un año no viajaba, pues al año siguiente viajaba 2 veces. Quiero decir, no he hecho el cómputo, pero calculo que desde 2002 hasta hoy pues he viajado en torno a 20 o 22 veces, ¿no? Siempre estancias relativamente cortas, entre una semana y 15 días, y en la última ocasión, que fue el año pasado, acortada por la pandemia. Estando yo en Mérida, pues las noticias que llegaban de España era de que había un cierre absoluto de fronteras y tomamos el primer avión que tuvimos a nuestro alcance para no quedarnos incomunicados y acortamos nuestra estancia, que estaba prevista para 15 días, en 7. Por tanto, hasta el año pasado, hasta los días de la pandemia, he viajado pues todos los años con
con una enorme ilusión siempre a México, que es un país que casi, no sé si es mi otra patria, pero casi diría yo que es mi otra matria, ¿no? En la medida en que junto con Colombia son los países latinoamericanos, y he estado en unos cuantos, pues a los que con más frecuencia he viajado y que más me han prendido, porque allí los afectos y los recuerdos pues son especialmente relevantes. La siguiente pregunta. ¿Cuántos libros ha escrito Carlos Lomas? ¿Cuál fue su primer libro? Y también muchos de ellos los ha hecho con tu esposa, Amparo Tuzón. ¿Cuántos Sí, libros han sido en total? no he hecho la cuenta porque además son libros de naturaleza muy diferente, tanto por la autoría como por el contenido, porque yo he coordinado muchísimos libros colectivos. Sí. Entonces, aunque yo figuro en la portada, no son libros absolutamente míos. Comparto la autoría con 6, 8 o 10 personas más, ¿no? Esa es una dimensión de mi trabajo que siempre me ha gustado, que es hacer visible lo invisible, dar voz a quienes tienen voz pero no tienen cómo escribirla, y difundir, por tanto, el trabajo, la ilusión y las experiencias de mucha gente que quizá, si no hubiera sido porque yo les hubiera animado, nunca hubieran puesto en un libro colectivo, en este caso, aquello que yo quería que compartieran. Entonces, digamos que mi primer libro fue efectivamente en colaboración con Amparo Tuzón y con un compañero de aquí de Asturias, Andrés Osoro, y se tituló Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua. Era el momento, tanto en España como en México y en otros países latinoamericanos, que los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje empezaban a estar en auge, empezaban a infectar los currículos y programas oficiales de enseñanza, y que había que aportar herramientas teóricas y prácticas para la reflexión del profesorado. Y ese libro creo que contribuyó yo en buena medida a él, así como un libro que en el mismo año yo coordiné con Andrés Osoro, que se denominó El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, y que fue un libro también de carácter colectivo, que en su día creo que fue muy útil y del que todavía hoy recibo ecos, ¿no? Posteriormente coordiné una serie de libros, pero mi primer libro en autoría exclusiva fue un libro que se titula El espectáculo del deseo y se subtitula Usos y formas de la persuasión publicitaria. Es un libro sobre el lenguaje de la publicidad, sobre los efectos obvios y a veces inadvertidos de los mensajes publicitarios, y sobre cómo fomentar en las aulas una lectura crítica de los textos publicitarios en los contextos escolares. De hecho, ese libro en alguna medida es una adaptación, una adecuación de lo que fue mi tesis doctoral. Y luego ya en el año 99 publiqué el que quizás sea el más conocido de mis libros, que está editado en Paidós en 2 tomos, que se titula Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Con el cambio de siglo, la temática, digamos, en torno al lenguaje y en torno a la publicidad de los libros que acabo de mencionar y de otros, dio paso a una preocupación por los asuntos de género, por cómo la sociedad en que vivimos construye la desigualdad cultural entre las mujeres y hombres a partir de la diferencia sexual. Y ahí coordiné una serie de libros colectivos con mujeres y hombres interesadas en estos temas, que aparecieron en diferentes editoriales, como la editorial Paidós o la editorial Grao. Y finalmente, quizá como consecuencia de ese itinerario compartido con otras personas, yo publiqué un libro en la editorial Península que se llama El otoño del patriarcado, entre interrogantes, y se subtitula Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres. Y es un libro que podríamos ascribir a los estudios de género, que es un aspecto que también me ha interesado de manera relevante, especialmente en aquella década, ¿no? Y bien, posteriormente pues seguí impulsando libros de naturaleza colectiva sobre didáctica del lenguaje, sobre temática de género, sobre coeducación para la equidad de género, y me puedo olvidar, quiero decir, no lo tengo a la vista, me puedo olvidar de algún libro, pero ya digamos que los últimos libros que he editado, digamos... Y también en el año 2000, en esa primera década del siglo XXI, junto con la temática de género, hubo un asunto que me preocupó y que me interesa especialmente. De hecho, lo que estoy... ¿Cómo? Los chicos también lloran. Pues sí, ese es un libro colectivo que tiene que ver con la temática de género, como otro que se titula Iguales y diferentes, otro que se titula Todos los hombres son iguales, otro que se titula Mujer y educación. Son libros colectivos que aspiran a fomentar una reflexión sobre la desigualdad cultural entre mujeres y hombres y sobre la conveniencia
de construir juntos y juntas un mundo en el que la diferencia sexual no sea la coartada que algunos escriben para justificar lo injustificable, la desigualdad subjetiva y cultural de las mujeres en nuestras sociedades. Y eso tanto en México como en España existe y de manera aún bastante injustificable. No, pero le decía que me estaba olvidando, por eso cuando iba haciendo esta especie de recorrido, que creo que nunca he hecho, si no es a partir de sus palabras, en torno a mis libros, me había olvidado de algo muy relevante, al menos para mí, que es que efectivamente también en esa primera década del siglo XXI, junto con mis trabajos en torno a enseñanza del lenguaje y a temáticas feministas, impulsé también la reflexión sobre la memoria literaria de la escuela, es decir, sobre cómo habla la literatura de la escuela, qué nos dicen poetas, escritores, escritoras sobre la infancia escolar, sobre la figura del maestro o de la maestra, sobre las amistades peligrosas en la escuela, sobre los amores escolares, sobre los castigos, sobre los exámenes. Y, por tanto, todo aquello empezó con una antología que editó Paidós en 2002 que se llamaba La vida en las aulas, que era una antología literaria de textos literarios sobre los contextos escolares agrupados en torno a diferentes tópicos. Posteriormente, y después de haber publicado artículos y capítulos sobre este asunto en libros colectivos, publiqué, pues, quizá casi mi libro más querido, uno de mis libros más queridos, entre otras cosas porque es una hermosa edición. Me refiero a Érase una de la escuela, subtitulado los ecos de la escuela en las voces de la literatura. Es una edición ilustrada a todo color. Por tanto, es un ensayo donde yo voy rastreando los tópicos literarios que aparecen en las literaturas en torno a la escuela, en torno a la vida escolar, en torno a la infancia, a la adolescencia en la escuela, en torno a las maestras y los maestros, en torno a la vida cotidiana en las aulas, en torno a los castigos, en torno a las ideas pedagógicas que también abundan en los textos literarios. Y es una edición ilustrada donde aparecen imágenes fotográficas de aulas, de pupitres, de pizarrones, de escritores y escritoras, de cuadros de caligrafía, de enciclopedias escolares, de escenarios y de escenas escolares. Es un libro que casi entra por los ojos antes de leerlo, ¿no? Y de hecho ahora estoy, en estos momentos, es en lo que estoy, acabando de escribir un libro con un profesor colombiano, con el profesor Fabio Jurado, que habla de manera particular de la poesía en la escuela y de la escuela en la poesía. Es decir, no solamente de cómo fomentar la educación poética en las aulas, sino también de cómo la literatura española y latinoamericana habla de la vida escolar, ¿no? Es un ensayo compartido con Fabio, que estamos acabando de escribir a 4 manos y que yo espero que, en fin, el año que viene se publique. Y finalmente, en ese recorrido extenso, porque afortunadamente ya tengo unos cuantos años como escritor, hay 2 libros que yo creo que son significativos, recientes. Uno es El poder de las palabras, donde yo reviso y actualizo en clave también bastante latinoamericana lo que escribí en Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, por tanto es un manual sobre la educación lingüística y literaria. Es un libro que editó Santillana y que Santillana entregó de manera personal y directa a su gente, aunque yo creo recordar que en Ciudad de México, en algunas librerías, se encuentra, pero apenas ha tenido distribución comercial. Y el último es un libro pues, del que seguramente luego hablaremos, que se titula Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje, donde desde la portada hasta la última página se juega con las metáforas de las máscaras de la lucha mexicana para hablar de otras máscaras y de otras luchas. Así es. Sí, con una serie de metáforas y comparaciones muy interesantes que nos hacen llamar la atención a lo que está pasando en la sociedad. Muy interesante el libro. Doctor, yo quiero decirte que yo te admiro mucho por esa cruzada que iniciaste hace muchos años, de cambiar la mentalidad de cómo enseñar el lenguaje, ya que durante todo el siglo XX, desde que inició el siglo XX, se suscribía únicamente a la lingüística, a la enseñanza de la gramática. Tú iniciaste una cruzada que afortunadamente ya hoy estamos viendo frutos, no tantos como quisiéramos, pero que sí lograste cambiar el punto de vista del sistema en Europa y en América Latina, de cómo debería enseñarse el español o el lenguaje español. Esa propuesta de pasar de la teoría a la práctica, que si bien es cierto, decía Jesús Reyes Heroles, la teoría sin práctica es esterilidad, pues imagínate, la práctica sin la teoría pues se convierte en barbarie, ¿no?
Entonces, esa llamada de atención, esa cruzada que iniciaste, me llamó mucho la atención y la seguí por años y afortunadamente creo que hoy con la virtualidad más que nunca creo que vamos a cosechar buenos frutos. De ahí la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que la enseñanza del lenguaje parta de los enfoques comunicativos y socioculturales? Leandro, agradezco mucho sus palabras, pero son un tanto excesivas. De otras cosas porque no es un mérito mío, es un mérito compartido con centenares, por no decir con miles de maestros y de maestras, desde investigadores que han aportado luz sobre la conveniencia de trabajar en las aulas de lenguaje desde un enfoque comunicativo hasta tantos y tantos maestros que su trabajo diario en clase demuestran que ese enfoque es posible y deseable. Por otra parte, y como las palabras no son inocentes y soy lingüista, permítame que no acepte la palabra cruzada, que para mí, no sé si en México, pero para mí como español tiene una connotación muy negativa. Primero por las famosas cruzadas cristianas contra el Islam y luego porque el golpe fascista que acabó con la democracia en España en 1936, sí, definitivamente en 1939 se denominó la cruzada. Entonces es un término que no me agrada mucho, aunque sé que usted lo ha anunciado con otra intención, pero lo aclaro así. Sí, la tarea, la voluntad que he tenido efectivamente de impulsar una mirada diferente sobre la enseñanza del lenguaje y la literatura. Bueno, yo quiero aclarar que yo he sido siempre un profesor de enseñanza media, de enseñanza secundaria. No he sido profesor universitario. Lo que pasa es que durante 20 años, como usted dijo en la breve glosa biográfica al comienzo de esta entrevista, trabajé durante 20 años en formación continua del profesorado. Y desde mi condición de profesor de enseñanza secundaria y media, hasta por mi condición de formador del profesorado de lenguaje y de literatura, en contexto de formación continua, sí me planteé la conveniencia de evaluar de manera crítica un modelo decimonónico de enseñanza que entendía, como usted dice, que enseñar gramática es, o mejor dicho, que enseñar lenguaje equivale a enseñar gramática y que solo enseñando gramática se aprende a mejorar el uso del lenguaje. Eso es una falacia que no solo quienes defendemos los enfoques comunicativos hemos mostrado como tal, sino que incluso ilustres lingüistas, como el lingüista chileno Rodolfo Lenz, ya desvelaron como tal falacia en 1912. Cuando decía, y cito textualmente, si enseñar a fondo la gramática de la lengua fuera condición indispensable para ser orador y escritor competente en lenguaje, ¿por qué no son los mejores gramáticos los mejores poetas, oradores y escritores? El silogismo es, digamos, inapelable, ¿no? Entonces, efectivamente, en fin, en España, durante los años 80 del siglo pasado, se produjeron una serie de reformas educativas que adquirieron valor legal en el inicio de los años 90 y que en el ámbito de la enseñanza de la lengua trajo como consecuencia el abandono, al menos en la teoría curricular, de un enfoque gramatical de la enseñanza de la lengua y la adopción de un enfoque comunicativo y sociocultural de la enseñanza del lenguaje. Y desde entonces, la inmensa mayoría de los currículos, tanto españoles como europeos como latinoamericanos, en mayor o menor medida adoptan ese enfoque comunicativo y funcional de la enseñanza de la lengua. Eso significa el cambio en el enfoque teórico de la enseñanza del lenguaje haya significado un cambio en las prácticas escolares en las aulas. Ambos sabemos que no, que hasta cierto punto es relativamente fácil cambiar las leyes, pero la realidad es otra cosa. Y ahí pues encontramos con que en esas cajas negras que son las aulas, como las cajas negras de los aviones, que son un secreto absoluto, pues en ese secreto absoluto, que a menudo es el trabajo escolar en las aulas, pues conviven estilos didácticos muy diferentes, desde estilos tradicionales, autoritarios, obsesionados con la difusión de un saber gramatical a menudo efímero y sin ninguna utilidad práctica, hasta quienes realmente pues dan a la enseñanza del lenguaje un estilo más lúdico, creativo, funcional, entendiendo que el objetivo esencial de la enseñanza del lenguaje es la mejora de la competencia comunicativa de los estudiantes y no hacer gramáticos o filólogos, ¿no? Eso no significa ni mucho menos que el saber gramatical no debe estar en las aulas, claro que sí, pero debe estar en su justa medida y al servicio de la mejora de las destrezas comunicativas, del hablar, del escuchar, del leer, del entender, del escribir, del saber ver y del saber navegar por Internet. Esas son hoy las destrezas comunicativas en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Y bueno, en alguna medida, efectivamente, en la medida en que he escrito libros, en que he escrito artículos, en que he dirigido revistas, en que he viajado a diferentes países, pues sí creo que he podido contribuir junto con muchas otras personas a que el magisterio
se plantee que quizá era el momento de cambiar algunas cosas, aunque algunos también ya estaban haciendo las cosas en esa dirección. Sí, muy bien. Haciendo referencia a otro de sus libros, yo sé que podríamos pasar mucho tiempo hablando de este tema, pero brevemente, ¿cuáles son las cosas que debemos aprender a hacer con las palabras? Si podrías enumerarlas. Bueno, básicamente, las cosas que sabemos que hacer con las palabras es saber usar las palabras en diferentes contextos comunicativos y con arreglo a diversas finalidades. Eso significa aumentar el repertorio comunicativo de las personas, las habilidades lingüísticas y discursivas que les permiten tener una conducta a veces correcta, pero en cualquier caso adecuada a las diferentes situaciones y contextos de comunicación. Evidentemente, a los alumnos y a las alumnas no hay que enseñarles a hablar como ya saben hablar, que por lo demás es un modo legítimo de expresarse el que tienen, porque es el modo legítimo de una edad, de un grupo social, de una zona geográfica, de un entorno y de un ecosistema comunicativo en el que sus usos son absolutamente legítimos. Pero la escuela tiene que también ofrecerles herramientas para el uso de otros registros, de otras modalidades discursivas, de otras formas del decir y del hacer al decir con las palabras. Y en ese sentido, no solamente el acercamiento a la variedad estándar, sino también a formas más, digamos, elaboradas del lenguaje. Y en este sentido, pues lo que tenemos que hacer es familiarizar al alumnado con las prácticas sociales de la lengua, con lo que las personas hacemos con las palabras, no en clase de lengua, sino fuera de la clase de lengua y fuera de la escuela, en la sociedad en la que vivimos. Y por tanto, eso significa, pues, por ejemplo, favorecer que puedan hacer un uso estándar y formal del lenguaje cuando hablan en público, que sepan entender un texto que tiene una cierta complejidad, que esa lectura no sea tan solo una lectura literal, sino también inferencial y crítica, que entiendan el significado obvio pero a menudo oculto de un anuncio, que sepan navegar por Internet sin naufragar, que aprecien la literatura y la disfruten cuando lean, así como quizá también que intenten escribir con intención literaria a través del uso creativo del lenguaje. En fin, son que sepan evidentemente leer una noticia, contrastar la información, evaluar lo que leen, buscar en diferentes fuentes de información, convertir la información en conocimiento, porque vivimos en un diluvio de información en el que a menudo el exceso de información no es sino la antesala de la ignorancia y de la manipulación. Por tanto, para que ese diluvio de información en el que vivimos y que nos ofrece la red de Internet se convierta en conocimiento, hay que tener herramientas de contraste de la información y de evaluación crítica de lo leído. En ese sentido, eso es lo que hoy nos toca como docentes de lenguaje, aunque no solo a los docentes de lenguaje, pero sí de manera prioritaria a los docentes de lenguaje. Y eso va de la mano con la siguiente pregunta. ¿Se debe leer por placer o por obligación? Bueno, eso es un debate muy complejo, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber una cierta coerción amorosa a favor de la lectura. Porque muchos alumnos y muchas alumnas, sobre todo por los contextos de los que proceden, pues seguramente no van a tener una actitud favorable a la lectura y a los libros. Y en ese sentido, la escuela va a ser la única oportunidad que van a tener de adquirir el amor por los libros y el goce de la lectura. Lo que pasa es que en nombre de esa coerción amorosa a favor de la lectura a veces se hacen auténticos despropósitos educativos. Se seleccionan los textos con un criterio académico y no con un criterio escolar. Se imponen lecturas obligatorias a todos y cada uno de los alumnos, independientemente de cómo sean, de dónde vengan, cuáles sean sus gustos, sus aptitudes, sus actitudes, sus expectativas. Y se tiene una concepción muy sacralizada y demasiado escolar de la lectura, cuando la lectura es una práctica social que realizan personas fuera de las aulas. Se realizan en torno a los textos literarios una serie de operaciones filológicas sin sentido en determinadas edades, cuando lo que interesa es conversar sobre lo leído, contrastar puntos de vista, aclarar dudas y tener una mirada mucho más abierta sobre lo que es la experiencia lectora. Una experiencia lectora que debe ser perfectamente compatible con otras modalidades de la ficción, como por ejemplo las ficciones cinematográficas, las ficciones de las series que vemos en plataformas como Netflix o HBO, etcétera, etcétera. Hoy la literatura no solo está en los libros que aparecen en las historias sagradas de la literatura está en los grafitis de los muros de las calles. Piensa ese movimiento mexicano surgido en Monterrey como movimiento de acción poética, donde con grafitis, movimiento de acción poética, donde con grafitis escriben
versos maravillosos que uno diría que son de Jaime Sabines y no, son anónimos, ¿no? La poesía que late en tantas canciones y en tantos boleros, la poesía que late en tantas manifestaciones de la cultura popular que son objeto de menosprecio y que para mí tienen valor literario. Por tanto, también una manera de animar a la lectura es establecer una conversación amorosa entre la lectura tradicional de libros y de libros de literatura con la lectura de otros textos de la cultura popular que provocan efectos estéticos semejantes a la lectura literaria. Y tender puentes entre una lectura y otra. Por ejemplo, analizar cómo un texto literario es el origen del guión literario de una película. Y leer el texto y luego ver la película. Esto les demuestra que la lectura y la literatura no son cosas exclusivas de la clase de lenguaje, sino cosas que están en la vida real. Ya que te refieres al arte de las calles, ¿cómo o qué debemos hacer para romper las fronteras entre la cultura académica y la cultura de la vida? Pues cambiar la escuela de una manera radical, porque ese es el asunto de fondo. Yo creo que la escuela es un escenario que tiene unas características específicas por lo que son sus reglas del juego, la función social de la escolarización, especialmente de la escolarización obligatoria en nuestras sociedades, y por las dinámicas específicas que se crean dentro de los rituales escolares. Pero evidentemente la utopía del aula sin muros sigue estando ahí. No tiene sentido educar para la escuela, sino para la vida, como usted dice. Y en ese sentido tenemos que hacer una profunda revisión de la selección de los contenidos escolares. No puede ser que sean las disciplinas científicas, la lingüística, la matemática, la historia, quien determine de manera tiránica lo que son los contenidos escolares. Tenemos que hacer una lectura pedagógica para ver qué tipo de saberes y destrezas tenemos que enseñar para que los alumnos y las alumnas salgan al mundo de una manera competente y crítica. Y una manera de derribar hasta donde es posible las fronteras o los muros de la escuela con el mundo es precisamente convertir el escenario escolar en un escenario donde leer el mundo, interpretar el mundo y, si es posible, transformar el mundo, sea el objetivo último de la educación. Pues Carlos, siempre es un placer escucharte en el ámbito académico, pero la verdad es que ya me gustaría terminar porque tú tienes una charla muy amena. Así que a quienes nos ven y nos escuchan, voy a pegar los links aquí abajo de la entrevista para que escuchen algunas ponencias y algunas conferencias que ha dictado Carlos, el poder de las palabras, los enfoques comunicativos, etcétera, van a estar aquí pegados. Pero ya hablando en el plano personal, hay una pregunta que siempre le he querido hacer a mi amigo Carlos Lomas y decirle, Carlos, ¿cuándo y cómo conociste a Amparo Tuzón? Esto es algo que sabe muy poca gente y no sé si Amparo, en fin, convendrá en que sea público. Pues la conocí desde el punto de vista profesional. En el año 90 yo estaba asistiendo a un curso como asesor de formación del Centro Profesorado de Gijón y Amparo Tuzón intervino como ponente para hablar básicamente sobre cómo trabaja en el aula la comunicación oral. Y ahí nos conocimos profesionalmente, contactamos, ella colaboró en el número 2 de una revista que yo entonces empecé a dirigir que se llamaba Signos y posteriormente en una segunda venida ya a Asturias a intervenir de nuevo Amparo en un curso que yo organizaba, pues ahí las cosas, en fin, empezaron a ocurrir como ocurrieron y hasta hoy. De eso hace ahora 30 años. ¿Y cuántos hijos tiene Amparo y Carlos? ¿Cuántos hijos No, tienen? los hijos que tengo son de un matrimonio anterior. Tengo 2 hijos que ya son mayores y que en el año de la pandemia, en 2020, me han dado 3 nietos que son ahora mi principal dedicación en la vida. Algo que disfruto cuanto me dejan y que, bueno, que no me corta absolutamente las alas, pero que yo de manera muy feliz dedico mi tiempo a Claudia, a Carlitos y a Emma. Pues un saludo a los nietos de Carlos Lomas. Debe ser un deleite tener un abuelo tan consentidor y con gustos tan especiales y divertidos como Carlos Lomas. Muchos saludos a tus nietos y a tus hijos. Gracias. Ojalá vean esta entrevista y escuchen a su abuelo. ¿Cuáles son tus gustos literarios? ¿Cuáles son tus autores preferidos, Carlos? Es muy complicado porque, claro, la historia de la literatura es infinita y, por tanto, son demasiados los autores y además también depende por épocas, ¿no? Cuando yo era joven, pues frecuenté la literatura existencialista y la literatura contemporánea española, ¿no? Especialmente me gustó en su momento, cuando era muy joven, pues Miguel de Unamuno, pongo por ejemplo, y posteriormente me interesaron muchísimo
los poetas del 27, Federico García Lorca, Luis Cernuda. Me enamoré de Miguel Hernández y algunos de los poetas de posguerra, especialmente Blas de Otero. Posteriormente, como consecuencia efectivamente de mi contacto con México, he podido disfrutar de la literatura latinoamericana y de la literatura mexicana en concreto, y no solamente de lo que ya conocía, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Jaime Sabinas, Juan José Arreola, Juan Rulfo, ¿no? También de otros autores que ignoraba hace 20 años, como Juan Villoro, como Rosario Castellanos, como Carlos Monsiváis, como Elena Garro, cuyos recuerdos del porvenir son una obra maestra, Guadalupe Nettel, Elmer Mendoza, Óscar de la Borbolla, Enrique Serna, e incluso he disfrutado de articulistas de periódicos que tienen afilado el colmillo del humor, como por ejemplo Germán Dehesa o Benito Taibo, ¿no? Como ve, sigo muy de cerca la literatura y el periodismo mexicano. Y por cierto, también me gustaría mencionar a Ricardo Elizondo, un autor de Monterrey ya fallecido, cuya novela 70 veces 7 es una obra maestra que merecería reeditarse y conocerse en mayor medida. De tu playlist, ¿cuáles son los cantantes mexicanos favoritos de Carlos Lomas? Sería más bien las cantantes. Tengo tendencia a que me gusten más las voces femeninas que las masculinas, tanto en el jazz, que es mi música preferida, como en otras modalidades musicales, como pueden ser los boleros y otras formas de la canción mexicana. Yo hace 20 años me enamoré de Lila Downs, aunque he de decir que me gustan más sus primeros discos que los últimos. Últimamente he descubierto a la Santa Cecilia, gracias, por cierto, a la canción que abría paso a la serie Ingobernable, que es una serie mexicana que usted conocerá y que vi. Es verdad que la Santa Cecilia, que yo sepa, residen en San Diego, pero son mexicanos a más no poder. La voz de la cantante es prodigiosa y tienen unas canciones realmente hermosas, unas versiones de Juan Gabriel absolutamente apabullantes. Y luego me encantan cantantes que no hubiera conocido si no fuera gracias a mi amiga tan generosa Isabel Gracida, ¿no? Cantantes como Georgina Meneses, María Eugenia León, Magos Herrera, Susana Harp y, por supuesto, Chabela Vargas. Yo descubrí tarde a Juan Gabriel, que es una persona pues, cuyo trabajo apenas es conocido en España, a no ser a través de Rocío Dúrcal, y otros cantantes tan conocidos como Luis Miguel, ¿no? Pero, por supuesto, está Pedro Infante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que mis cantantes de cabecera son las que acabo de citar, y desde luego los boleros me encantan. Y eso es también mérito no solo de México, sino de Amparo, que se conoce todos los boleros del mundo y los canta de maravilla. Perfecto. Carlos, tú has viajado mucho, pero ¿hay algún país que te falte por conocer y que tengas ganas de conocerlo por alguna razón en especial? Bueno, no he viajado tanto, y de hecho lo que me reprocha mi esposa es que yo solo viajo por razones profesionales, y he intentado que viajara más, por ejemplo, por Europa, y no lo ha conseguido porque me da una enorme pereza si no hay un motivo diferente. No me gusta ir a los lugares como turista, sino como colega, como amigo, compañero, ¿no? Y claro que hay muchos lugares que no conozco. Tengo mucho interés en conocer Guatemala. Y tengo mucho interés en conocer pues, otros lugares que no conozco, ¿no? Pero es verdad que en el mundo latinoamericano, en los principales sitios ya he estado. No he estado en Argentina. Es algo que la pandemia también, en fin, impidió, porque tenía proyectado un viaje a Buenos Aires que no fue posible. Ojalá lo sea en el futuro, ¿no? Pero en el resto de los países he estado. Lo que pasa es que en algunos he estado, como en Brasil, 2 días. Pero donde realmente he ido de manera reiterada, es como el criminal que vuelve siempre al lugar del delito, es a México y a Colombia. Y tanto en un lugar como en otro he estado en lugares muy, muy diferentes, no solo en la capital, ¿no? Y siempre he disfrutado del afecto y del cariño de la gente. Pero quizá, efectivamente, de los países que me queda por conocer, tengo un especial interés en conocer Guatemala, que no es, creo yo, sino una versión maravillosa de Chiapas. Y entonces, bueno, pues como Chiapas me encantó y me encanta, pues quiero conocer Guatemala, ¿no? Y por supuesto, cualquier invitación que me hagan y que tenga sentido de cualquier país latinoamericano siempre contará con mi sí. ¿Cuál es tu comida y tu bebida favorita cuando vienes a México? Todas, ese es el problema, que México invita a la comilona, al disfrute. Además, he de decir que siempre me ha sentado bien la comida de México. La famosa venganza de Moctezuma conmigo nunca ha tenido ningún tipo de efecto, ¿no? Y por supuesto me encantan los tacos al pastor, los chiles en nogada, el filete a la tan pequeña, etcétera, etcétera. Sin embargo, he de reconocer
que yo vivo en el norte de España, a orillas del mar Cantábrico, en Gijón, como usted dijo. Y aquí hay un pescado y un marisco magníficos. Y no quiero pecar de etnocentrista, pero en general aprecio más el sabor del marisco en España que en Latinoamérica. Pero he de decir, del marisco y del pescado. Pero he de decir que el mejor pescado del mundo fue un guachinango a la veracruzana que comí en Puerto Escondido. Entonces tengo ese recuerdo imborrable, que es del año 96 del siglo pasado, y desde entonces además lo comí a orillas del Pacífico, y posteriormente he comido en restaurantes de mucho postín de Ciudad de México, como San Angelín y otros, un guachinango a la espera de encontrar las delicias de aquel. Y no, la delicia de aquel yo creo que es inalcanzable. México me encanta y la comida mexicana me apasiona, aparte que es una expresión de la sabiduría popular de México y de su infinita diversidad, ¿no? Entonces, tanto es así que en mi casa, cuando queremos hacer fiesta, pues hacemos comida mexicana o algo que se le parece. ¿Prefieres rudos o técnicos? Eso es toda una concepción del mundo. Habrá que explicar a la gente que oiga esta entrevista y que no sea mexicana que rudos y técnicos son los luchadores mexicanos divididos en una especie de dualidad moral, ¿no? Los técnicos que en teoría pues respetan las normas, las reglas del juego, actúan de una manera, digamos, limpia, mientras que los rudos son aquellos a los que todo les vale madres y que, en fin, hacen lo que sea preciso para derrotar, si es posible, de manera irrespetuosa e ilegal al adversario. Por cierto, que casi siempre cuentan, como usted sabe, con la complicidad del referee, del árbitro, ¿no? No me alineo. Me hacen mucha gracia los rudos. Y según los especialistas, pues las porras de los rudos son las más divertidas del mundo. Y bueno, a mí en la vida me gusta ser técnico. Carlos, junto con los cacahuates japoneses. Claro que sí. No, pero rudas. Digamos que en la vida soy técnico. Pero cuando asisto a las luchas en la Arena Coliseo de Ciudad de México, generalmente voy con los rudos. Me parecen mucho más divertidos y transgresores. Entonces, ¿Santo o Blue Demon? Blue Demon. Era mejor luchador. Aunque creo, y en ese sentido he tenido la opinión cualificada de algún ex luchador que goza con mi amistad, que creo que el mejor luchador que ha habido ha sido Mil Máscaras. Pero Santo no era un gran luchador. Era un icono de la cultura popular que gozaba de la devoción de la gente, pero no era un luchador impecable. En ese sentido era mejor luchador Blue Demon, ¿no? Pero bueno, si es que es lo de menos. La cultura de luchas es la cultura del simulacro. Y en ese sentido lo que se dirime en el cuadrilátero de las 12 cuerdas no es realmente una pelea cierta, sino verosímil. Y a partir de ahí, evidentemente, Santo es, como Blue Demon en menor medida, es un icono de la cultura popular mexicana y merece todo mi respeto. No hace tanto he estado presentando en un ciclo de cine en Gijón una película de Santo, titulada Atacan las brujas. Por tanto, Santo, claro que goza de toda mi simpatía, además, por la devoción popular de la que ha gozado y sigue gozando en México. La siguiente pregunta era Mil Máscaras o Rayo de Jalisco, pero ya me dijiste que es Mil Máscaras. Momias de Guanajuato o Mujeres Vampiro. Las momias de Guanajuato es una película bien curiosa porque se titula, creo recordar, Santo contra las momias de Guanajuato, pero Santo apenas aparece en la última escena. Sí. Porque son Blue Demon y Mil Máscaras quienes se enfrentan de verdad a las momias de Guanajuato, lo cual demuestra el tirón popular de Santo, que solo con aparecer en un título hacía que la gente fuera a los cines, aunque luego Santo no aparecía apenas en la película, ¿no? Hombre, he de decir que en mi opinión, y no he visto toda la filmografía de Santo, aunque sí casi toda, la he comprado a apenas 10 pesos en Tepito, en Ciudad de México, pero quiero decir, calculo que tendré como 35 o 40 películas del Santo, pero bueno, parece que hay una cierta coincidencia de que Santo y las mujeres vampiros es la mejor de sus películas, desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista técnico, lo cual no es muy difícil, pero así es, ¿no? Usted sabe que hay dos versiones. Hay una versión mexicana de esa película y una versión más impúdica de esa película que fue la que se exhibió en Europa, aunque la figura de Santo y en general el conocimiento de la lucha mexicana es escaso en Europa. Sí, conozco las dos versiones. Muy interesante que, bueno, recientemente la conocimos en México gracias a la magia de las redes sociales. Pero
Para quienes no nos están viendo y escuchando y no saben, Carlos Lomas es un admirador del arte del pancracio o lucha libre, lo que llamamos aquí en la ciudad, en nuestro país. Por eso él es un admirador de todos. Después, Rodolfo Guzmán Huerta, un ícono de la lucha libre, mejor conocido como el Santo, el enmascarado de plata aquí en nuestro país. Entonces, por eso es que nos dimos la libertad de hacerle estas preguntas. Y con respecto vamos de la mano con lo que estamos hablando del arte del pancracio y de los luchadores. Incluso tú te utilizaste esta afición tuya para uno de tus libros que se llama Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje. Y si ustedes no saben, en este libro también aparece el alter ego de Carlos Lomas, que es el superprofe. ¿Qué nos puedes decir de este libro, Carlos? Sí, Las máscaras del lenguaje, perdón, Las máscaras de la educación, poder del lenguaje, es un librito que editó Castellanos en México, lo que pasa es que apenas ha tenido distribución comercial, y la editorial de Humanidades en Colombia. Es un libro escrito, iba a decir a 6 manos, aunque en realidad a 10 manos, ¿no? O a 8 si cabe, porque es un libro cuyos autores son Amparo Tusón, Fabio Jurado y yo, que tiene un epílogo de un profesor, Daniel Tellez, poeta del pancracio y hombre que sabe muy bien de qué hablamos cuando hablamos de la lucha de los rudos. No diré más, no desvelaré secretos, pero lo dejo ahí. Es un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, poeta. Cualquiera que tenga interés en Facebook o en Google puede seguir el trabajo de este amigo y colega, y un hombre que tiene un conocimiento de las luchas no desde la distancia, sino desde el protagonismo. Y ahí lo dejo. Y luego, efectivamente, como usted dice, tiene un prólogo tan extenso como el capítulo, yo diría que es el primero de sus artículos, escrito por Superprofe, que lo que hace es efectivamente justificar el sentido metafórico de ese libro, cuya portada, que quizá luego se pueda ver en esta entrevista, pues juega con el simbolismo de la máscara y de la máscara de las luchas mexicanas. Y ahí lo que plantea Superprofe es algo que yo comparto, y es que la máscara no oculta el rostro, sino que dice otras cosas. Como dijo Octavio Paz, la máscara es un haz de signos. Y por tanto, la máscara no tiene ninguna voluntad, como pueda parecer, de ocultar el rostro de alguien, sino que más bien lo que intenta es representar otras cosas que tienen que ver con afanes colectivos, con valores morales, con luchas políticas, etc. Ahí aparece la figura Superbarrio en México. Como consecuencia del sismo del año 85 en Ciudad de México, adquirió protagonismo como defensor de los derechos vecinales. Aparece la figura del subcomandante Marcos en los años 90, cuando había en México, y no solo en México, tanto interés por saber quién era Marcos. Marcos respondió: lo importante no es quién es Marcos, es qué es Marcos, qué significa Marcos. Y a partir de ahí hay otras máscaras como la de Anonymous o la de las Pussy Rods, que demuestran cómo la máscara puede convertirse en un símbolo de afanes, de luchas y de otras cosas. Entonces, Superprofe, en esta dialéctica que transita entre la cultura popular de las luchas mexicanas y el poder metafórico y simbólico de la máscara al servicio de otros afanes de carácter social, aparece la figura Superprofe. Y efectivamente aparece casi al compás de la edición de ese libro, y se manifiesta en multitud de imágenes fotográficas, que algunas de las cuales yo he compartido en mi muro, donde vemos a Superprofe en diversos lugares latinoamericanos, también en España. Pero curiosamente Superprofe no es hombre ni mujer, sino todo lo contrario. Aunque la máscara encubre el rostro, el cuerpo aparece con unas siluetas y unas formas que en ocasiones son las de un hombre adulto, en ocasiones son las de un hombre joven, en ocasiones son las de una mujer joven, en ocasiones son las de una mujer adulta, ¿no? Incluso ahora diríamos, en ocasiones son cuerpos de personas no binarias. Y a partir de ahí, pues, sí, perdón. ¿Todos? ¿Cómo? ¿Podemos decir que el profe somos todos? Bueno, a partir de ahí, efectivamente, yo empecé a publicar en el año, pues eso, 2018, 2019, una serie de posts que hablaban de la figura Superprofe. Recogía algunos fragmentos del prólogo del libro, intentaba difundir un poco la invitación que se hacía a darle sentido y significado a la máscara de Superprofe, y a que Superprofe apareciera, como usted dice, como un elemento de identificación entre los maestros y las maestras más innovadores, más transformadores, más emancipadores, más críticos, más insurgentes, ¿no?
aquellos que creen que la educación tiene poder y ese poder ha de ponerse al servicio de una sociedad más justa y democrática. Y luego, a finales del año 2019, se creó una página que se llamaba Todas somos superprofe en femenino, utilizando como inclusivo y genérico el femenino y no el masculino, lo cual ya es toda una transgresión y no solo lingüística. Entonces, durante el año 2000, durante el año de la pandemia, esa página se convirtió en, pues, en un espejo y en un escenario, no solo de la figura superprofe, sino también del trabajo innovador y creativo de tantos y tantos maestros y que difundió tantos y tantos trabajos. Tuvo 30.000 seguidores en un año, sin ninguna inversión comercial, sin ninguna inversión publicitaria, solo a través del boca a boca y del ojo a ojo, ¿no? Y cuando estaba gozando esa página del mayor de los éxitos y de los ecos, en diciembre del año pasado, sin notificación previa, Facebook inhabilitó la página. Y es el día de hoy que sus administradores y administradoras se han interesado a través de múltiples reclamaciones sobre las causas de esa eliminación y Facebook no responde. Se ve que Superprofe es una persona incómoda para según qué poderes y el hecho es que ha sido inhabilitada, ¿no? Yo sigo de vez en cuando pues, recogiendo un poquito, digamos, el eco de esa figura que resurgirá como la ave fénix, porque seguro que merece la pena seguir teniendo un referente que no sea un referente personal, sino simbólico, que sea un referente de todos y que sea un referente que vaya más allá de la identidad de alguien para convertirse en una identidad colectiva. Entonces, seguramente también te ha de haber gustado mucho la película con V de Venganza, por el icono de la máscara. Sí, que la figura Anonymous, claro, con V de Vendetta, pues, se conocía así en España, ¿no? Sí, claro que sí. En España con V de Vendetta. Sí, Muy interesante, sí. Es una propuesta interesante de lo que nos interesa y lo que debemos defender todos, ¿no? Sí, entonces, además, Leandro, es un ejemplo de aquello de lo que hablábamos antes, de los cruces, de las intersecciones entre la cultura popular y la cultura escolar. La figura de la máscara es una figura asociada inicialmente a la cultura popular de las luchas en México, pero puede convertirse en una máscara que represente afanes educativos, ideales políticos, utopías sociales y que por tanto que vincule a mucha otra gente que no necesariamente ama las luchas mexicanas, pero sí ama el deseo de construir una sociedad justa. El signo de las máscaras. Claro. Carlos, y no siendo mexicano, ¿dónde nace o en qué momento nace en ti esa afición por la lucha libre? ¿En dónde la conoces? Pues esto tiene también mucha gracia y yo lo he escrito. Nace en Bogotá. Ah, mira, curioso. Sí, y por culpa de mi amigo Fabio Jurado, al que antes saludí, colega mexicano que se formó en la UNAM y se doctoró con una tesis sobre Juan Rulfo, que por tanto tiene como yo un lado mexicano, con la diferencia que él vivió varios años en Ciudad de México, en Tlalpan. Allí nació su primer hijo y uno va a su casa y cree que está entrando en Coyoacán, porque de nuevo su casa es tremendamente mexicana, en la música que se escucha, en las máscaras que se ven, en fin, en los tequilas y en el mezcal que él se trasiega todos los días, y todo eso pues convierte su casa en un reducto mexicano, casi en la auténtica embajada de México en Bogotá, más quizá que la oficial, ¿no? Entonces yo estaba en el año 2004 en la Universidad Javeriana, por tanto a México había ido en un par de ocasiones entonces, y por lo que fuera, pues no había contactado yo con ese lado de la cultura popular, ¿no? Había quizá pues tenido un mayor contacto con la cultura literaria, con la cultura artística y por supuesto pues había visitado museos, había visitado librerías, había tenido conversaciones tremendamente intelectuales y académicas, pero lo popular apenas había infectado mi mirada sobre México, ¿no? Y entonces en el año 2004 yo asisto en la Universidad Javeriana de Bogotá a un congreso internacional en el que intervine y en el que también intervino Fabio. Y Fabio dictaba una conferencia sobre el aprendizaje temprano de la lectoescritura. Y él hizo una primera parte de la conferencia muy seria, muy, en fin, de alta densidad teórica. Fabio es un hombre sabio y que habla de maravilla, pero realmente él estaba elevado por la estratosfera teórica con una serie de referentes lingüísticos, filosóficos y semióticos de alto nivel, ¿no? Hasta que de repente en su PowerPoint, pues Platón, Chomsky, Saussure y otros autores dieron paso a una imagen de santo enmascarado de plata. Todo el auditorio se quedó sorprendido diciendo, este es un error del PowerPoint, ¿no? Porque la transición entre Chomsky y el enmascarado de plata es una transición un tanto brusca, ¿no? Y no, Fabio, sin cambiar el
el gesto serio y circunspecto que siempre tiene, empezó a hablar de que cuando él era niño en Cali, aprendió a leer a través de las historietas, de los tebeos, de los cómics, de lo que hoy denominaríamos álbumes gráficos, de Santo y de Brudemo y de otros. Y él decía que a través de un proceso inferencial, a través de lo que mostraba el dibujo, bueno, el dibujo no, porque eran fotonovelas, por tanto eran fotografías con sus globos con texto. Pues a través de un sistema inferencial intentaba intuir o leer lo que mostraba la imagen fotográfica de Santo peleando contra un vampiro, de las palabras que aparecían en el globo, ¿no? Y ahí, bueno, Fabio ya definitivamente olvidó su objeto inicial y ya nos habló, pues, de lo que él quería hablarnos, que era de eso. Y entonces yo me quedé muy deslumbrado, ¿no?, con esa apropiación tan inteligente y tan académica de un fenómeno de la cultura popular como eran el fenómeno de las luchas mexicanas. A partir de ahí empezamos a hablar. Yo, cuando volví a México, lo primero que dije a mi amiga Isabel Gracida, que ha sido casi siempre mi anfitriona en México, es que quiero ir a las luchas. Isabel me miró con cara espantada diciendo: este hombre está enfermo, le pasa algo, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero no, ya acudí a la Arena México y en cuanto empecé a saber algo de las luchas ya no fui a la Arena México, sino a la Arena Coliseo, y he ido con frecuencia. También he estado en Monterrey, pongo por ejemplo, en la Arena Monterrey, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, empecé a comprar máscaras, camisetas, a leer libros, a comprar películas. La gente de México, que es tan cariñosa, empezó a alimentar esta perversión íntima con regalos de todo tipo. Me regalaban máscaras, me regalaban películas, me regalaban libros, el maravilloso libro fotográfico de Lourdes Grubet, editado por la UNAM. Y bueno, y a partir de ahí seguí profundizando en este tema para preocupación de mi familia. Y ya pues en el año 2016, estando en Bogotá con Amparo en casa de Fabio muy serio nos dice: tenemos que hacer un libro sobre las luchas de la educación. Y entonces a partir de ahí se armó el libro del que antes hablamos, Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje, y a partir de ahí apareció como de la nada Superprofe, que lo prologó y que nos metió en esta deriva tan, bueno, yo diría que tan ilusionante y tan divertida, porque es verdad que en estos últimos años esta orientación de mi trabajo me ha producido muchas satisfacciones, mucha risa y bastantes complicidades, más de las que yo creía. Carlos, Fíjese hasta qué punto que yo desayuno en mi taza de Superprofe, como puede ver. Sí. Muy bonita taza. Para quienes nos ven y escuchan, de verdad que la lucha libre es una parte de nuestra cultura popular. Muchos no la comprenden porque nunca han asistido, pero esa capacidad narrativa que tienes y descriptiva, Carlos, si lo recuerdas, ¿podrías compartirnos esa sensación de emociones que sentiste la primera vez que entraste a la Arena Coliseo, por ejemplo? Sí, realmente impresiona, al menos para un europeo como yo, porque el volumen de la agitación verbal que hay en las gradas, especialmente en la Porra de los Rudos, asusta. Las cosas que uno oye ahí realmente le ponen a uno a temblar, ¿no? Digamos, el grado de insultos que allí se profieren, las cosas que allí se dicen, son de tan alto nivel que realmente hay un momento en el que, si uno no se sitúa en contexto de manera adecuada, puede sentirse incómodo, ¿no? Luego uno se da cuenta de que es un espectáculo absolutamente teatral, que tiene mucho que ver casi con la tragicomedia griega, con la comedia del arte, y donde todos, no solo quienes actúan en el encordado de las 12 cuerdas, sino también el público, hace un papel y son personajes. Y por tanto nada es como parece, sino como imaginamos. Entonces esa dimensión teatral, esa dimensión lúdica, esa dimensión de verosimilitud inverosímil es lo que yo creo que las hace especialmente atractivas. Es verdad que hay dos niveles de lectura. Usted aludía a eso. Esto me recuerda, siempre pongo el ejemplo con Los Simpson, con la serie animada de televisión. Los Simpson es una serie que para un niño puede ser divertida porque allí se ven las travesuras de Bart Simpson. Pero para una persona adulta es un retrato demoledor de la sociedad estadounidense, sí, donde la policía, la energía nuclear, la familia media, el alcoholismo, la gula, la escuela son objeto de una disección crítica tremenda, ¿no? Con las luchas pasa lo mismo. Hay una lectura banal que entiende que las luchas es un espectáculo popular, de arrabales, barrio bajero,
y que por tanto no merece la atención de una persona con un cierto nivel de instrucción cultural. Y hay quienes consideramos que las luchas, aparte de que tengan esa dimensión deportiva y teatral, son un escenario metafórico de una enorme potencia. Antes aludí a algunos aspectos de las metáforas de la lucha mexicana como metáforas de la lucha cotidiana, sino que también, por ejemplo, diré dos cosas que hay mucha gente que no conoce. Como todo el mundo sabe, la sociedad mexicana, como tantas otras sociedades en el mundo, es una sociedad tremendamente machista. Sin embargo, las luchas, que aparentemente son, y también es verdad que lo son, un escenario donde se representa la masculinidad dominante, la virilidad irredenta, la potencia del macho, el ejemplo de hasta dónde puede llegar la construcción del hombre en una sociedad patriarcal, son, sin embargo, también un espacio de insurgencia, de rebelión, Sí. de lucha. ¿Y por qué? Pues básicamente, no solamente porque haya habido luchadores que tengan una lectura política más o menos progresista y transformadora, sino porque, por ejemplo, las mujeres en México han tenido en la lucha femenil un espacio de visibilidad y de insurgencia. Dentro de una concepción patriarcal, la mujer ha de ser sumisa y de orientar su vida al cuidado de la prole, a la crianza de los hijos y a la limpieza del hogar. Y nunca se había entendido que una mujer podía luchar y ser poderosa físicamente en el enfrentamiento corporal entre las personas. Y ahí está la lucha femenil que así lo muestra, con carácter de simulacro como la lucha masculina, pero ahí está. Y luego lo que pasa con los luchadores exóticos. En una sociedad tan homófoba como la mexicana y como la española, que un luchador homosexual pueda enfrentarse a luchadores heterosexuales y vencerles, hace avanzar más la lucha por los derechos del mundo gay que quizá muchos artículos académicos. Porque de repente el macho mexicano ve que un luchador exótico es fuerte, es hábil, es atlético, domina las llaves y vence a un luchador que es heterosexual, ¿no? Por tanto, el mundo homosexual, el mundo femenino, han encontrado en el encordado de los 12 curas un espacio de visibilidad y de insurgencia que quizá no tenía en otros ámbitos. Por tanto, yo creo que entrarle a una lectura de las metáforas de la lucha cotidiana es muy, muy productivo y muy, muy interesante, ¿no? Por tanto, aquí estamos de nuevo en la dimensión entre lectura literal y lectura inferencial. Quienes hacen una lectura literal del espectáculo de las luchas, pues es un espectáculo circense, es un espectáculo que es un puro divertimento, que merece la carcajada para pasar el rato y para evitarse ir al psicoanalista. Pero evidentemente, la lucha mexicana admite también una lectura inferencial donde podemos inferir que detrás de los signos de la lucha hay otras cosas y otras realidades que la lucha ha contribuido a fomentar, y eso está bien que haya sido así. Sí, yo sumaría lo que dices de que es un momento de insurgencia, el escuchar, tú las ves formadas a mujeres, lo que tú dices, educadas o tranquilas, y entran en esa algarabía y en esa... eh, es una gran sesión de catarsis donde también las mujeres le gritan ofensas a los hombres, pero lo que más llama la atención es que nunca pasa del espectáculo. Claro, Vamos, nunca hay un enfrentamiento claro, entre las personas ni los luchadores. claro, Los que van a la lucha libre, sabemos a qué vamos, porque yo también he asistido. claro. No soy tan fanático como tú, pero sí asistí. Es que, de verdad, o sea, cuando va uno la primera vez, se queda uno sorprendido, creo, más observando lo que sucede en todo el entorno que en el cuadrilátero. Sí es. Porque es impresionante esa mezcla de ofensas, idolatría, amor entre ellos, odio, pero que todo es un gran espectáculo que tú dices es una muestra de lo que es la heterogeneidad de la sociedad mexicana, ¿no? Sí, 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 insisto en lo que estás comentando. Primero tiene una dimensión de catarsis, que quizás Sí, sea bueno para la salud colectiva del pueblo mexicano, que como antes decía, pues quizá evite ir al psicoanalista y que por ahí pueda desaguar y verter tensiones y conflictos que mejor que los desague por la vía del grito en la grada que de otras violencias. Y por otra parte, todo lo que tiene de simulacro, de espectáculo teatral en el que el teatro no solamente se representa en el cuadrilátero, sino que se representa en todos los escenarios de las luchas y especialmente, como usted dice, entre el público. Lo más interesante pasa en el público.
Es un espectáculo verbal. Yo como lingüista he disfrutado con las cosas que he escuchado ahí, que la pena es que no las haya grabado porque son de un ingenio y de una creatividad tremenda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy, muy, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, semiótico y comunicativo, el espectáculo de las luchas, ¿no? Pero evidentemente, como usted dice, todo el mundo sabe lo que va. Y todo sabe que aquello es verosímil, pero no es verdadero, como la literatura. La literatura no es verdadera, en ocasiones es verosímil. Entonces, desde ese punto de vista hay una ironía en el aspecto de las luchas que si uno le entra, pues es muy, muy, muy divertida, ¿eh? Muy, muy divertida. Pues bien, bueno, ya dando por terminada, es apasionante el tema de la lucha libre, pero todavía hay otras preguntas que quiero hacerte, Carlos. ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Qué enseñanza? ¿Cómo has transitado? ¿Cómo has podido transitar este tiempo sin tus viajes, sin disfrutar de tus pasiones? ¿Cómo te ha ido, Carlos? Bueno, la pandemia no ha impedido que yo disfrutara de algunas de mis pasiones. Evidentemente no de la pasión del viaje oceánico, porque efectivamente llevo año y medio sin viajar a Latinoamérica y efectivamente había un par de proyectos de viaje que se han cancelado. He de decir que a mí la pandemia, iba a decir me cogió, pero quizá decir en México me cogió no es muy correcta, ¿no? Digamos que coincidió estando yo en México, concretamente en Mérida, en casa de un colega y amigo del que luego, si usted quiere, podemos hablar, porque también tiene mucha gracia esa historia. Y estaba con Amparo, estaba en una estancia en el contexto de 15 días de viaje a México y llevábamos apenas una semana. Y recibimos las noticias de la situación en España, de que iban a cerrarse las fronteras, de que iba a impedirse el tránsito de los pasajeros. Tuvimos que adelantar nuestro regreso y tan solo estuvimos apenas la mitad de la estancia programada en México, ¿no? Y yo la he vivido, yo creo que razonablemente bien. Ha habido un aspecto que me ha tenido en ascuas, que es que yo he tenido una hermana que tiene el dudoso récord de haber sido la persona en España que más tiempo ha estado en coma inducido en una UCI y que afortunadamente ha salido adelante y está ahora en un lento proceso de rehabilitación que va poco a poco hacia adelante. 5 meses en coma inducido. Y desde luego más allá, más cerca de la muerte que de la vida. De manera insospechada y gracias al acierto del personal médico y a la voluntad de lucha de mi hermana y de su familia, pues ha salido adelante. Pero en mi vida cotidiana la he vivido relativamente bien porque yo soy una persona que al menos en España tiene una vida bastante tranquila, muy doméstica, salgo poco de casa, salvo los paseos que doy al lado del mar, no tengo demasiada vida social. Entonces, para mí encerrarme en casa, como que tuve que encerrar desde marzo hasta mayo, junio del año pasado, significó un coste relativo, significó pues leer, escuchar música, mirar por la ventana, conversar, videoconferencias. Hombre, no fue agradable en la medida en que uno no lo eligió, pero creo que supe transitar por ese periodo difícil mejor que otras personas que quizá pues, necesitan más estar en la calle o formar parte de determinados ritos sociales, como los de ir a una cantina o comer por ahí, que yo pues, puedo perfectamente prescindir de ellos, ¿no? Además, tuve el consuelo del nacimiento de mis hijos, que trajo la frustración de que a 2 de ellos, perdón, de mis hijos, no, de mis nietos, quería decir. Entonces, mi nieta nació en Gijón, pero mis nietos, porque son mellizos, un niño y una niña, nacieron en Murcia, que está a 1000 kilómetros de Gijón, y nacieron en un momento en el que no se podía viajar, con lo cual yo tardé en conocerlos aproximadamente 7 meses. Eso sí que un foco más duro, aunque las tecnologías permiten ahora la videoconferencia y conversar, ¿no? Y ir siguiendo un poco la vida del otro en la distancia, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues desde mi vista profesional, pues he dictado unas cuantas videoconferencias y efectivamente esto nos lleva a un debate interesante, ¿no? Que es que efectivamente la pandemia ha puesto de manifiesto el valor de tecnologías que nos permiten la comunicación a distancia, como en esta ocasión, pero que nunca debemos caer en la tentación de sustituir esa comunicación con, digamos, el encuentro de los cuerpos en el aula, el compartir un aquí y ahora, un tiempo y un espacio, a través de interacciones comunicativas que no estén mediadas por las pantallas. Y en ese sentido yo creo que ojalá cuanto antes acabe la pandemia, primero por razones de salud pública y también por razones pedagógicas.
Creo que las tecnologías tienen una utilidad y un valor añadido en situaciones excepcionales como estas o cuando no es posible la comunicación de otra manera, pero que no debemos caer en la tentación, insisto, de sustituir la presencialidad por la virtualidad y de escoger la pantalla como modo de comunicación. Eso no me parece adecuado. Formar parte de una comunidad virtual no es estar cada uno en su casa, es compartir las herramientas digitales en el contexto de un salón de clase, todos juntos y juntas. Y ojalá volvamos cuanto antes a eso. Yo sé que en México, en algunas instancias de la SEP ya están volviendo a las clases, en otras de la UNAM me parece que no, pero bueno, esperemos que en unos meses sea posible volver a la educación de antes, que al menos a mí esa educación de antes sí me gusta. Finalmente, quiero aclarar que yo ahora estoy pensionado, que por tanto para mí no significó interrumpir clases, ni impartir educación reglada en la distancia a diario con mis alumnos. Y que por tanto también si hubiera estado aún en activo en el centro de educación media en el que yo trabajo, seguramente la situación hubiera sido bastante más dura. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Realmente aleccionador lo que nos platicas. Y con respecto a tu homónimo, que ya platicábamos en una conversación anterior, precisamente en Mérida, ¿qué nos puedes decir de Carlos Lomas, que vive en México? Sí. Una de las, como usted sabe, Google permite el ejercicio de la vanidad personal y de buscar lo que existe en la red sobre uno. Entonces, cuando yo empecé a escribir mi nombre en el buscador de Google, descubrí que había un cantante chicano que se llama Carlos Lomas y que tiene varios discos. Y me hizo gracia. Pero lo dejé ahí hasta que un buen día encontré un enlace, una liga, un link, que ponía Carlos Lomas y Amanda Rascón, ¿por qué no se entienden los hombres y las mujeres? Y eso era un artículo sobre una temática, la temática de género, que antes comentamos que es una de las temáticas en las que yo he incursionado. Entonces me quedó la duda de decir, primero, ¿cuándo he escrito yo este texto? Y segundo, ¿quién es Amanda Rascón? A quien no conozco y firma conmigo esos textos, ¿no? Entonces abrí el link y me di cuenta de que efectivamente yo no había escrito ese texto y que Carlos Lomas es un psicoanalista argentino, perdón, mexicano. Entonces, cuando entré a formar parte de la comunidad de Facebook, tuve la curiosidad de poner su nombre y ella apareció. Y vi que era un hombre algo más joven que yo, psicoanalista, y por lo que yo veía en sus muros, un hombre culto, un hombre con sentido humor, un hombre que daba la impresión de que merecía la pena conocer. Y le mandé por Messenger un mensaje diciendo, creo que nos llamamos de la misma manera. Y él me respondió muy cordialmente, hola tocayo, qué gusto saber de ti, conocía de ti cosas por Google, no sé qué. Bueno, entonces yo le dije, voy a ir a México. Le hablo del año 2015, creo recordar, o 2014 o 2015. Y él me dijo, estupendo, pues nos vemos. Y nos vimos en la Plaza de los Coyotes de Coyoacán. Me llevó a su casa, que por cierto es la casa donde vivió Jorge Berbengoitia, el escritor mexicano. Allí conocí a Amanda Rascón, que es su esposa, y a sus dos encantadoras hijas, entonces preadolescentes. Y desde entonces, siempre que he vuelto, nos hemos visto, incluso me he alojado en su casa. Lo que pasa es que Carlos ha dejado la consulta, perdón, no ha dejado la consulta como psicoanalista en Ciudad de México, pero se ha trasladado con su familia a Mérida. Y por esa razón, yo en marzo del año pasado estaba conociendo su casa en Mérida y pasando unos días con la familia cuando se declaró la pandemia. Entonces, sí, efectivamente, no deja de ser además curioso, por no decir paradójico, que sea un psicoanalista mi alter ego, ¿no? Es decir, un ejemplo perfecto del desdoblamiento de la personalidad, de la otredad y del dualismo que habita en cada uno. Y bueno, es una persona entrañable y su familia, con la que más allá de coincidir en el nombre, coincidimos en muchas otras cosas, con sentido del humor, cordial, inteligente, culto y un muy buen amigo. Pues saludos a Carlos Lomas, ya sea que estés en este momento en Coyoacán o en la península de Yucatán, te mando un saludo, tu tocayo, y aquí el profesor Leandro Víquer. Muchos saludos y qué gusto conocer de ti por labios de Carlos Lomas, tu tocayo. Así es. Es una historia bien divertida por lo demás. Sí. Carlos, y tú eres un hombre multifacético, pero ¿cómo te gustaría ser recordado el día de mañana por tus nietos? Por mis hijos y por mis nietos. Y por la gente que me ha conocido. Pues no lo sé.
Una persona que pudo ser cosas que no fue, por ejemplo, no hemos hablado de ello, a mí me apasiona el jazz y es una de las cosas que otorga sentido a mi vida. Soy un obseso del jazz, un erudito del jazz, tengo miles y miles de discos en casa y si no estoy escuchando jazz en estos momentos mientras conversamos es por respeto a quienes nos están escuchando ahora, ¿no? Y una de mis frustraciones es no haber sido saxofonista, tenor o contrabajista de jazz. De hecho, yo tengo en mi casa un contrabajo, como usted sabe, es un instrumento un tanto voluminoso que adquirí en el año 1980 y que no he tocado desde entonces. Pues es una de las cosas que no he hecho en mi vida, ¿no? Pero bueno, por responder a su pregunta, pues no lo sé. Como una persona que se equivocó muchas veces, que intentó hacer las cosas lo mejor que pudo y ayudar a que este mundo fuera un poquito mejor. Así de sencillo. Es lo más importante, ¿no? Que la satisfacción del deber cumplido, ¿no? De haber hecho lo posible por transformar nuestro tiempo y época, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y bueno, por último, yo me gustaría primero expresarte mi gratitud, de verdad es un deleite conversar contigo. Ya yo quiero compartirles que yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos en la última visita que tuvo a la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Cuernavaca, Morelos, en el 2019, meses antes de que iniciara la pandemia. La verdad que fue un placer escucharle dictar la conferencia y desde entonces me empecé a leer sus libros, a seguir su carrera y hoy muy complacido de que la vida me permita compartir micrófonos contigo, Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias. A Y ti. por último, Y permíteme interrumpir, ya que hablas de Cuernavaca, de la ciudad de la eterna primavera, lugar hermoso, para enviar también un saludo a la gente de Morelos, ¿no? A Carmen Turrén, a Carlos Saldívar, a Gustavo Enríquez, a Ceci, a Linda Werner, a Cristina Labra, y para homenajear desde aquí a una de las víctimas de la pandemia, el maestro Camilo, que me invitó entonces a aquel acto que tuvo lugar creo que en mayo de 2019 y que se fue en los primeros meses de la pandemia. sí, ahí nos acompañaron. Y también Cristina, Paco, Camilo, ahí estaban con nosotros ese día. sí, fue él, el organizador, quien me presentó, quien actuó de anfitrión con su simpatía y cordialidad sin límites, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también no vamos a hacerlo quizá por razones de tiempo, pero me gustaría enviar un saludo a mis muchas amistades en Ciudad de México, a Adriana, a Judy Orozco, a Ana Buquet, a Araceli, a Olimpia, a Carmen Nakasone, a Lidia García, a Roberto Pulido, a José Isidro Porras, a Felipe Reyes, a mis amistades chiapanecas como Elsa María Ordaz y Fernando Lara, a mis amistades regias como María Eugenia León, como Hilda, como Oscarito Benavides, Fernando Arellano, Gilberto Garza. En fin, sería interminable citar a todas las personas cuya amistad hoy gozo. Gente de México a quien aprecio y con la que en mayor o menor medida sigo teniendo un contacto frecuente. Muchas gracias, Carlos. ¿Algún mensaje que quisieras dar a tus amigos y seguidores aquí de México, especialmente maestras y maestros que han seguido tu carrera y que leen tus libros y que siguen tus consejos? Porque en uno de tus libros, en el segundo volumen, no solamente das una explicación, sino haces una serie de ejercicios recomendados para que el docente los vaya trabajando eh, sobre la enseñanza del lenguaje. Muy interesante tu libro. Pero algún mensaje que quieras darle en general para, por Sí, último. no tanto un consejo, porque no soy nadie para aconsejar a colegas que saben tanto más que yo de estas cosas, como la expresión de un deseo, ¿no? Y es que no caigan en el desánimo, que eviten la tentación del desencanto, que eviten, por tanto, la tentación del cinismo, de la hipocresía, que por mucho que las cosas sean difíciles, y en México son tremendamente difíciles en muchos aspectos, por mucho que a menudo las políticas públicas y las corrupciones, por no decir las violencias, hagan que, en fin, tiremos la toalla, como se dice habitualmente, la educación merece la pena. Y al final es lo único que nos queda, porque si no es la educación quien transforma las sociedades, que no esperemos que vengan de otros lugares esos cambios, ¿no? Es verdad que la educación, aunque tiene poder, no tiene todo el poder. También es verdad que muchas veces el poder se alía contra la educación. Y de ahí que las políticas públicas sobre educación no sean siempre las más adecuadas. Pero los maestros y las maestras tienen que creer en la educación, no solamente porque cobran un salario por ello, mayor o menor, sino porque tienen encomendada la tarea de educar a sus niños y a sus niñas, adolescentes y a jóvenes, ¿no?
Y tienen que saber que también que la educación tiene límites, que a menudo oscilamos entre el querer y el deber, y que por tanto no siempre se puede hacer lo que uno quiere hacer. Y por tanto, en educación a veces hay un abismo entre el deseo y la realidad. Pero siendo conscientes de los límites, de las hipotecas y de los lastres que tenemos como educadores y educadoras, hay que hacer todo lo que se pueda y un poquito más. Porque creo que eso otorga sentido a nuestras vidas desde un punto de vista moral y ético, y porque creo que en última instancia, aunque no sea fácil a educar, también hay que pensar que nunca ha sido fácil a educar. Tampoco lo era antes, aunque las reglas del juego fueran otras, ¿no? Lo que pasa es que antes caíamos en los espejismos de creer que la educación del pasado era mejor. No, no era mejor, era más inequitativa, había un nivel de analfabetismo y ignorancia mayor, etc. Entonces, ser conscientes de que las cosas no son como deseamos y de que quizá podrían ser de otra manera no nos debe impedir luchar precisamente para que las cosas sean de otra manera. Así que enviarles un mensaje de ánimo, de apoyo y de solidaridad. Siempre he sentido en compañía del magisterio mexicano que hay entusiasmo, que hay compromiso, que hay oficio y nada va a impedir que siga creyendo en eso. Muchas gracias, Carlos. Y también, pues, ratificarte, que ratifiques ese compromiso, porque en otra conversación anterior también me dijiste que tenías un compromiso pendiente aquí en México y ojalá nos invites para presenciarlo. Esa reunión que vas a tener con Superbarrio, me daría mucho gusto que Sí, invitara sí, a transmitir. efectivamente. Bueno, yo no, es decir, sé que está previsto, cuando sea posible, un encuentro en la cumbre entre Superbarrio y Superprofe, que estaba previsto, según las noticias, porque he de reconocer que yo tengo información privilegiada al respecto, iba a tener lugar en marzo del año pasado, la pandemia lo impidió por la dificultad de viajar, pero yo sé que Superbarrio y Superprofe tienen voluntad de encontrarse. Yo espero que como muy tarde sea el año que viene y que haya constancia gráfica de ese encuentro emblemático y significativo entre un héroe mexicano como Superbarrio y un héroe del magisterio latinoamericano y europeo como Superbarrio, como Superprofe, perdón. Pues esperamos la invitación para presenciarlo y transmitir aquí Sí. imágenes y un pequeño video de ese encuentro. Si ese encuentro se produce como espero y deseo, habrá un eco significativo. Y por supuesto te mantendré informado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Un placer dialogar contigo, escuchar. Eres un hombre al que se le aprende mucho. Lo que tú dices, las palabras no son inocentes, es cierto. Siempre debemos cuidar mucho lo que expresamos y lo que decimos para no lamentar después en lo que nos equivocamos. Muchísimas gracias. Un saludo allá de aquel lado hasta Europa, donde te encuentras en Gijón, España. Y gracias por permitirnos entrar a la intimidad de tu hogar. De verdad, muy agradecidos con esta oportunidad que nos has dado de que te escuche nuevamente por aquí en México y que te vean. Gracias a todos. A ti y un saludo a la gente. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto.